Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los asistentes a este día de discusión, de conocimiento académico de la mano del doctor Gabriel Negreto. El doctor Negreto se encuentra con nosotros con una conferencia denominada Democratización y Cambio Constitucional en América Latina. Él es profesor asociado y jefe de posgrado en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencia Política por la Columbia University. Su investigación se centra en política constitucional comparada, reforma electoral y constitucional, diseño institucional e instituciones políticas comparadas, con énfasis en América Latina. Ha sido consultor de la ONU, de Idea Internacional, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de varias instituciones públicas sobre diseño institucional y procesos de reforma electoral y constitucional. Su más reciente trabajo publicado es el libro Redrafting Constitutions in Democratic Regimes, Theoretical and Empirical Perspectives, publicado por Cambridge University Press en el año 2020. Quiero reiterar el agradecimiento del Tribunal Electoral, que con el apoyo de Idea Internacional y de la Fundación Konrad Adenauer ha permitido que esta serie de conferencias que desde julio estamos realizando se lleven a cabo a todo lo largo de lo que resta del año. Y darle la bienvenida al doctor Negreto, quien alguna vez también ha estado por Panamá antes y que en una conversación previa al inicio formal de la jornada de hoy nos decía que ha estado dándole seguimiento a los eventos sobre cambio constitucional que también se han estado desarrollando en Panamá en los últimos años. No abundo más porque efectivamente lo que nos interesa es escuchar al doctor Negreto. Bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Salvador. Bueno, quisiera agradecer al Tribunal Electoral esta invitación, que es un poco es parte de la misma invitación que se me había hecho en marzo y que tuvimos que postergar por razón de la pandemia. Así que bueno, agradezco, Salvador, la invitación a los organizadores y al Tribunal Electoral para compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre el tema de democratización y cambio constitucional en América Latina. Les voy a compartir una pantalla ¿sí? Con algunos puntos de referencia sobre lo que voy a abordar. Y voy a ser relativamente sintético en algunos de los tópicos que quiero abordar, también para dejar tiempo para las preguntas y ahondar después en detalles y en aspectos más históricos o concretos sobre los cuales pueda surgir interés en la audiencia. Quisiera comenzar por señalar los tres temas que quiero tocar centrales. Uno es la relación indeterminada que existe entre democratización y cambio constitucional. En segundo lugar, ¿qué nos brinda la investigación comparada, tanto en ciencia política como en materia de derecho constitucional comparado, acerca de cuáles pueden ser los factores más importantes que determinan, que influencian esta relación entre cambio constitucional y democratización? Y por último, quiero hablar sobre los desafíos que presentan los cambios constitucionales en democracia, que son los que hoy discutimos en América Latina, dado que la expansión de la democracia electoral desde fines de los 70, comienzo de los 80, es la que aún hoy, con ciertas regresiones en la región, sigue vigente. La mayor parte de los cambios constitucionales que estamos discutiendo son dentro de regímenes democráticos, ¿sí? Y por tanto creo que es apropiado reflexionar sobre algunos problemas, algunos desafíos que suceden en este tipo de cambios y en el contexto político y social que hoy tenemos en América Latina. Si nosotros damos una mirada superficial al constitucionalismo, a la creación de constituciones, lo primero que surge es que hay una
asociación, a veces casi automática, cuando pensamos en constituciones, entre cambio constitucional y democratización. Esa asociación ha estado presente en la realidad, no solamente está en la mente de académicos o en las expectativas de ciudadanos, sino que la observamos en la historia política. Por ejemplo, entre 1900 y 2010 en el mundo se adoptaron 93 constituciones dentro de las 141 transiciones a la democracia que tuvieron lugar. Y en ese mismo periodo, 21 países reemplazaron sus constituciones dentro de un régimen democrático ya existente de al menos 5 años de duración, ¿sí? En ese mismo lapso de tiempo, en América Latina, se adoptaron 24 constituciones en proceso de transición democrática, de las cuales 9 se crearon dentro de un régimen democrático también de al menos 5 años de vigencia. Dentro de estas 9 constituciones están varias de las recientes, que son las más conocidas por todos, como son los casos de Colombia en el 91, Ecuador en el 98 y en el 2008, Bolivia en el 2009, Venezuela en el 99, pero se incluyen constituciones más antiguas que fueron creadas durante periodos ya democráticos. ¿Cuál fue el objetivo genérico de estos cambios constitucionales? Por ejemplo, en las transiciones fue básicamente eliminar los legados autoritarios y permitir el desarrollo de elecciones libres y equitativas. Dentro de regímenes democráticos ya creados, el objetivo más común ha sido mejorar la rendición de cuentas de los representantes y ampliar derechos ciudadanos. Sin embargo, a pesar de esta asociación mental y esta vinculación práctica que vemos en la realidad acerca de cambio constitucional y democratización, lo cierto es que la relación entre democratización y cambio constitucional es en sí misma indeterminada. Indeterminada quiero decir porque no sabemos exactamente qué impacto produce el cambio constitucional en la democratización, si es que es inconsecuente, si es que realmente profundiza un proceso de democratización, o si por el contrario lo deteriora. Para entender un poco qué tengo en mente cuando hablo de la indeterminación de esta relación, comenzamos por empezar por pensar algo de lo que me refería, es decir, tanto en transiciones como en democracias establecidas, es claro, es evidente que se crearon instituciones tendientes a superar el pasado autoritario. Por ejemplo, en América Latina, introducir moderaciones, limitaciones al poder arbitrario del Ejecutivo, limitar los estados de excepción, mejorar la representación, por ejemplo, en cuanto al poder de las legislaturas, ampliar la participación popular, que es algo que ha crecido en los últimos 10, 20 años en cuanto a cambios constitucionales en la región, en América Latina y en otras partes del mundo también. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta una serie de elementos que nos hacen dudar de esta aparente asociación automática entre cambio constitucional y democratización. En primer lugar, que muchas constituciones, aun cuando sus contenidos fuesen en su momento potencialmente favorables a una expansión de la ciudadanía, a un nuevo equilibrio de poderes, en verdad tuvieron poca fuerza vinculante, por razones que tienen que ver con el proceso en sí mismo, con su origen, o con la relación de fuerzas que se sucedió con posterioridad a la sanción de la Constitución. Por ejemplo, en Argentina se creó prácticamente una nueva Constitución, no lo fue formalmente porque se consideró que era una reforma a la Constitución de 1853, pero en 1994 se produce una reforma total de la Constitución argentina, que contenía muchísimos elementos de carácter democrático, ¿sí? Que buscaban mejorar muchos aspectos de lo que era el régimen político en aquel momento, por ejemplo, en materia de moderar el poder del Ejecutivo,
que al calor de las crisis económicas había acumulado un poder de facto de legislación por decreto, que se había tornado preocupante para el futuro de la democracia. El cambio constitucional del 94, por ejemplo, estableció que los decretos de necesidad de urgencia, como se llamaban en Argentina, estaban sujetos a la aprobación de una comisión bicameral en el Congreso. Pero, en realidad, se tardó más de una década en que estas limitaciones al Poder Ejecutivo tuvieran vigencia. En parte por deficiencias de la propia Constitución, en parte porque esa Constitución fue cuestionada por la ciudadanía en su legitimidad, en tanto que tuvo origen en un pacto entre élites donde hubo muy poca participación popular, y en parte porque las fuerzas relacionadas al gobierno de turno no tuvieron mucho interés y tuvieron el poder institucional suficiente como para impedir la reglamentación de las limitaciones que se habían establecido. Esto es nada más para poner un ejemplo. Luego los diseños en general, y esto yo lo he tratado en varios trabajos previos, los diseños, los cambios constitucionales en la región, tanto por medio de nuevas constituciones como por medio de enmiendas o por reformas electorales, incluyeron elementos contradictorios. Es decir, por un lado, por ejemplo, se incrementó el pluralismo en materia electoral, en cuanto a que se hicieron más permisivas las reglas electorales, más proporcionales. Asimismo, se cambiaron los sistemas para elegir presidentes, pasando de sistemas de mayoría relativa que tienden a concentrar el voto y tienden a crear bloques bipartidistas en la competencia, ¿sí? Por reglas de mayoría absoluta o reglas distintas a la regla de pluralidad, que tienden a fragmentar la competencia, generar más opciones electorales, ¿sí? Pero esto se dio a la par, por ejemplo, con una expansión de reformas hacia los años 90, y esto sigue hasta el presente, en donde observamos tendencias contradictorias en, por ejemplo, regímenes que hacen cada vez más flexible la reelección consecutiva de los presidentes. Esto limita la competencia porque le da ventajas a los incumbentes, a su vez también incrementa el poder de negociación de los ejecutivos con relación a las legislaturas, y en suma termina generando un efecto contradictorio en cuanto a el mayor pluralismo político, partidario y electoral. Si lo pensamos en materia de distribución de poderes, ocurren cosas parecidas. Por ejemplo, por un lado, se han incrementado los controles legislativos y judiciales sobre el poder ejecutivo. Las legislaturas han adquirido en muchos países poder de controlar los gabinetes. El Poder Judicial se le han otorgado más poderes y mayores garantías de independencia, y por lo tanto mayor capacidad de controlar al Ejecutivo. Sin embargo, cuando observamos, por ejemplo, la distribución de poderes legislativos, el incremento del poder de los ejecutivos prácticamente en todos los países de América Latina es un fenómeno constante y sistemático que es contradictorio con las limitaciones que en áreas de gobierno se han establecido. Y cuando vemos la expansión de derechos ciudadanos, por ejemplo, aparece la incorporación de no solamente de derechos, de expansión de derechos civiles, también la inclusión de derechos comunitarios, de derechos grupales, ¿sí? Y a su vez también se han expandido los derechos de participación política. Los mecanismos de participación, las consultas, las revocatorias de mandato, las iniciativas populares, ¿sí? Pero también observamos ahí que muchas de estas instituciones se introducen a la par, a veces, o sea, simultáneamente en una misma constitución, con mecanismos que aparentemente generan mayor participación popular, pero lo que hacen en los hechos es fortalecer a los órganos del Estado. Es decir, por ejemplo,
en vez de, a la par que se incorporan iniciativas populares y la capacidad de proponer reformas o cambios legislativos a través de la recolección de firmas ciudadanas, referendos que pueden ser discrecionalmente convocados por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo, o a veces con un acuerdo de ambos, pero donde en vez de empoderar a los ciudadanos, se empodera o se le da mayores prerrogativas a los órganos de gobierno, ¿no? Entonces, eso también nos habla de una relación que es ambigua entre los cambios de contenido de las constituciones y su potencial efecto democratizante. Luego, algo que se conoce por todos los estudios de transición a la democracia, que las transiciones pactadas, las transiciones en las cuales los regímenes autoritarios salientes tuvieron capacidad de negociar o a veces hasta de imponer, ¿sí?, instituciones al momento de su salida, dejaron legados institucionales que buscaban perpetuar políticas, perpetuar instituciones creadas durante los periodos dictatoriales. El ejemplo más clásico, por supuesto, es el de Chile, donde se perpetuó el propio poder personal de Pinochet, los senadores designados, reglas electorales que beneficiaron a la centroderecha, como fue el sistema binominal, mecanismos supramayoritarios que tendían a limitar el poder de las mayorías institucionales que pudieran surgir en la legislatura. Pero si nosotros analizamos el panorama más general en América Latina, este no es un caso aislado. Los regímenes autoritarios salientes, por ejemplo, tuvieron influencia en El Salvador, tuvieron influencia en Honduras, en Guatemala, y el caso de Panamá, por cierto, no es un caso completamente desalineado con esto, por el hecho de que junto con Chile tiene todavía vigente la Constitución del 72, que si bien con varias reformas, ha sido una constitución que tiene su origen en un periodo autoritario, ¿no? Y que también tiene instituciones que hasta el día de hoy están siendo cuestionadas o han sido cuestionadas, ¿sí?, como por ejemplo aspectos del sistema electoral y sus sesgos a favor de ciertas agrupaciones políticas. Por último, es importantísimo tener en cuenta algo que se debate asiduamente hoy en día, que es la erosión democrática o la regresión democrática por vías legales, es decir, el hecho que ha sido resaltado por muchos libros recientes, quizás el más conocido es How Democracies Die, Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, que hablan de este fenómeno que consiste en la erosión de la democracia o la regresión democrática hacia sistemas híbridos, no por medio de un golpe de Estado como en el pasado, no por medio de un autogolpe de un ejecutivo, sino por medios legales. Y justamente uno de los medios legales más comunes por los cuales se produce la regresión autoritaria o la regresión democrática hacia sistemas híbridos y eventualmente a un sistema autoritario es a través del cambio constitucional. Esto incluye nuevas constituciones, pero incluye también reformas de gran calado. El caso de Venezuela en América Latina es emblemático. La Constitución del 99 sentó las bases del régimen que luego destruyó la democracia a través de la cooptación de las distintas instituciones del Estado, primero la legislatura, el poder judicial, el poder electoral. El régimen no se convirtió en un régimen híbrido ni en autoritario de la noche a la mañana, pero si ustedes analizan la forma en que se utilizó el proceso constituyente del 99 y los cambios que produjo y la forma en que en ese momento la coalición, la nueva coalición gobernante, utilizó el proceso para cooptar el Estado a favor de un grupo político, es evidente que ahí se sentaron las bases de la regresión. Y el proceso fue no solo legal, sino que además fue democrático, ¿sí? Así que esto nos habla también de una ambigüedad muy fuerte, muy profunda en cuanto a la relación entre cambio constitucional y democratización. Es decir, la posibilidad de que el propio cambio constitucional nos lleve no a la mejora, a la profundización de la democracia, sino por el contrario, a su deterioro. ¿Qué es lo que hoy sabemos y que podemos reflexionar
con la experiencia comparada, con los análisis empíricos, cuantitativos, cualitativos, acerca de los factores que pueden asociar el cambio constitucional a un efecto democratizador más profundo. Yo diría que hay 3 factores que hacen que un cambio constitucional, en vez de ser puramente neutro, es decir, que no produzca ningún cambio en la democracia, o que, por el contrario, y para peor, produzca un deterioro, son 3 factores, uno vinculado al origen, otro al contenido de los cambios, y por último a la implementación. En cuanto al origen, yo creo que existe cada vez una evidencia comparada más sólida acerca de que los cambios constitucionales con mayor potencial para mejorar la democracia, sobre todo en los aspectos clásicos asociados al constitucionalismo, como es la dimensión liberal de la democracia, es decir, un aumento en la restricción efectiva del poder, el poder arbitrario de los gobiernos, el aumento en el equilibrio de poderes, en las limitaciones legislativas y judiciales al Ejecutivo, y al respeto efectivo de los derechos ciudadanos. Esto se relaciona con cambios constitucionales que han surgido de procesos deliberados y negociados por una pluralidad de fuerzas políticas que tienen representación efectiva de los principales grupos y divisiones sociales, es decir, no de fuerzas políticas que simplemente negocian o se reúnen, digamos, a realizar compromisos en una asamblea constituyente o en un congreso cuando no tienen capacidad alguna de penetración social, es decir, que no tienen capacidad de movilización social ni representan realmente a grupos sociales, o porque ese vínculo está deteriorado o ha sido cortado directamente, y complementado por una amplia participación popular durante el proceso. Es decir, yo creo que esto es algo que hay mucha evidencia hoy en día. La participación popular funciona, y funciona como potencial elemento no solo legitimador, sino para incrementar la autoridad de la Constitución futura, cuando esta participación popular es complemento y refuerzo del proceso representativo, deliberativo y pluralista, y no cuando se utiliza como sustituto, que ha sido la característica de estos procesos de refundación que han llevado al deterioro democrático. Y aquí no solamente está el caso de Venezuela, sino que, por ejemplo, está el caso en América Latina de Ecuador en el 2008, que fue un caso copiado, ¿sí?, en su implementación de la experiencia venezolana. Y tenemos casos también fuera de la región latinoamericana, como la Constitución de Hungría del 2011, en donde la nueva coalición gobernante de centro-derecha, Fidesz, luego de la elección del 2010 y de la erosión del sistema de partidos anteriores, la derrota de los socialdemócratas, se arrogó el mandato de cambiar la Constitución húngara, ¿sí?, y lo hizo a través de una mayoría unilateral que excluyó a la oposición completamente, y donde se implementó un proceso de participación completamente testimonial y falto de significación real en lo que fue la elaboración de esa Constitución. Y en estos casos lo que se observa es que la participación no solamente carece de efecto, sino que va acompañada de un cambio que más bien conduce a la autocratización del sistema político. En cuanto al contenido, que sería el segundo factor, yo comparto, por ejemplo, en gran medida la visión de mi colega Roberto Gargarella, de que uno de los aspectos más problemáticos de los cambios constitucionales que se observan en América Latina en las últimas décadas es que muchos de ellos han tenido una gran ampliación de derechos ciudadanos, pero acompañada de un mantenimiento de la estructura tradicional de poder, en lo que en su visión refiere a el mantenimiento de un poder ejecutivo ilimitado, con pocos controles. Yo no comparto la idea de que el poder del Ejecutivo haya permanecido incólume
en estos cambios. Lo que sí creo es que muchas limitaciones han sido débiles y, como dije anteriormente, también contradictorias. Es decir, que por un lado se le quita o por un lado se le controla, pero por el otro lado adquiere mayores atribuciones, como es esta asimetría que hay los diseños, en las tendencias de diseño en América Latina, en una restricción, una limitación mayor de los ejecutivos en materia de poderes de gobierno, pero la adquisición de mayores prerrogativas en materia legislativa. La fortaleza del Poder Judicial, por supuesto, ¿sí? Que es importante para la elaboración de un nuevo equilibrio de poderes que acompañe a esta ampliación de derechos ciudadanos, y también algo que tiene en cuenta la preocupación de los ciudadanos en América Latina hoy en día, fruto de la crisis de representación, medidas que eviten o limiten el abuso de los legisladores. Existe una muy mala imagen de las legislaturas en América Latina, más o menos deteriorada de acuerdo a distintos países, pero mala en casi todos los casos, y es importante que también se incluyan en estos cambios algunas medidas que eviten estos abusos. En cuanto a la implementación, lo que nos indica la evidencia es que la estabilidad en el tiempo de los actores que aprobaron la nueva Constitución, pensando aquí en nuevas constituciones, pero se podría pensar también en reformas de gran calado, tengan continuidad en el tiempo. La inestabilidad en la competencia electoral, la volatilidad electoral afecta la implementación efectiva de las constituciones. También afecta la implementación efectiva de las constituciones el que las élites que lograron deliberar y negociar un cambio constitucional mantengan sus bases sociales de apoyo, porque justamente esas bases sociales son las que permiten que cuando una agrupación política está en la oposición, ¿sí?, la reacción contra una transgresión constitucional no solamente sirva para implementar mecanismos dentro del poder, como por ejemplo dentro de una legislatura, sino también para movilizar a las bases electorales en reacción a las transgresiones del gobierno. Entonces eso es importante. Y el equilibrio de fuerzas, es decir, que se mantenga más o menos un equilibrio de fuerzas de manera tal de que no haya ninguna fuerza política que se torne hegemónica. Pensemos, por ejemplo, el caso de lo que fue la aprobación de la Constitución de Bolivia del 2009. Es un caso que difiere, ¿sí?, de lo que ocurrió en Venezuela en el 99 y de lo que ocurrió en Ecuador en el 2008, en el sentido de que, a pesar de la violencia, el conflicto que se vivió durante ese proceso, finalmente la Constitución fue aprobada por un acuerdo entre el MAS y el principal partido de oposición en aquel momento, que era Podemos, no el Podemos español, sino el Podemos que fue el grupo político de centro-derecha que surgió en Bolivia en aquel momento. Fruto de ese acuerdo se establecieron limitaciones importantes en la Constitución que no hubieran sido establecidas de haberse aprobado la Constitución solo con la presencia del movimiento al socialismo, entre ellas la limitación a la reelección del Ejecutivo, mayores controles por parte del Poder Judicial, fortalecimiento de la legislatura. ¿Pero qué ocurrió? Hacia fines del 2009 hay una nueva elección, la oposición queda prácticamente destruida, ¿sí? Y a poco de que se sucede esta elección en la cual el partido de gobierno adquiere mayorías abrumadoras en la Cámara Baja y en el Senado, comienza un cambio en la interpretación de la Constitución, en donde se busca desmantelar los compromisos adquiridos en materia de reelección presidencial y en materia de instituciones de control al Ejecutivo, entre ellas el Poder Judicial. Y la cooptación del Poder Judicial, que ya había comenzado en algún sentido entre el 2006 y 2007, es decir, en la propia preparación del proceso constituyente, se acentúa, ¿sí?, se acentúa de manera muy radical a partir del año 2010. Es decir, que ante el desequilibrio que se produce después de la sanción de la Constitución en materia de equilibrio de fuerzas entre los actores que participaron en su sanción, la implementación de la Constitución tal como fue acordada se vio desvirtuada y el efecto en el proceso de democratización fue regresivo en este sentido, ¿sí?, hasta terminar en lo que se vivió el año pasado, donde terminó
ocurriendo un golpe de Estado, finalmente fruto de la tercera o cuarta, dependiendo cómo la contamos, reelección que impulsó el presidente en ejercicio. Quisiera terminar, para no extenderme más y pasar a las preguntas, en una reflexión sobre cuáles son los principales desafíos de los cambios constitucionales en democracia, que son los cambios constitucionales que hoy se debaten en Chile, que se debaten en gran medida en Panamá, y que intermitentemente aparecen constantemente en muchos de nuestros países en la región. El primer desafío es mantener un equilibrio entre el cambio y la continuidad legal, es decir, un cambio constitucional en democracia, no solamente en lo que es obvio, como es una enmienda constitucional, alguna reforma, en donde se supone que simplemente se está ajustando el sistema existente, pero sino también en los casos de nuevas constituciones, donde aparece la idea del poder constituyente y demás, es muy importante despejar la idea revolucionaria, la idea de que una nueva constitución es la invocación del poder constituyente originario y que esto es un tabula rasa en donde es preciso descartar la legalidad preexistente y cambiarla por una nueva. Esto produce inestabilidad política y es altamente peligroso para el proceso de democratización. La previsión de cambios constitucionales en democracia, como lo ha hecho Panamá a partir de la reforma del 2004, como lo han hecho muchas de las nuevas constituciones que ahora establecen una gradación entre enmiendas, reformas y cambios constituyentes, es importante porque es importante la idea de proveer de continuidad legal a estos cambios, es decir, que esto no se convierta en algo completamente disruptivo, pero no deja de ser un desafío, sobre todo cuando la vieja institucionalidad se halla bajo un severo cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Este fue un debate, por ejemplo, que se dio en Chile de manera muy intensa, en donde dado que la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, no permitía el reemplazo, su propio reemplazo, y había que ir por el proceso de enmienda, pues obviamente esto generaba un poder de veto por parte de fuerzas antagónicas al cambio, y surgieron, antes del pacto de noviembre del año pasado, al calor del estallido social, habían surgido propuestas rupturistas, como por ejemplo que el presidente convocara un referendo y pasara por encima del procedimiento de enmienda. En fin, eso es importante, lograr un equilibrio, y la idea rupturista radical tendría que ser erradicada de este tipo de cambio. Segundo desafío, el uso de las asambleas constituyentes. Tenemos mucha evidencia histórica y comparada de que las asambleas constituyentes, en particular dentro de regímenes democráticos, no son los órganos deliberativos más adecuados en abstracto, porque, porque primero generan un órgano deliberativo que es paralelo, va a funcionar en paralelo a una legislatura ordinaria. Esto conlleva potenciales conflictos de competencia, ¿sí? Y puede generar inestabilidad política, pero además porque las asambleas constituyentes, en la medida en que son asambleas con un mandato especial para solo crear una constitución, y que se supone que representan la soberanía popular en el estado más genuino, también pueden caer en tentaciones autoritarias, como por ejemplo que una mayoría en una asamblea constituyente se declare soberana y por lo tanto busque usurpar o arrogarse facultades de los poderes existentes, como la legislatura o intervenir al judicial, que fue justamente lo que marcó y fue parte de la característica esencial de los procesos bolivarianos, porque fue lo que hizo la constituyente venezolana en 98-99, fue lo que hizo la constituyente ecuatoriana el 2007-2008, y lo que se intentó hacer en Bolivia, pero que finalmente, como les dije, no prosperó. Ahora, ¿cuál es el dilema? Los congresos que podrían ser utilizados para crear una nueva constitución bajo la figura de congresos constituyentes, o los congresos que se arrogan la capacidad de hacer grandes reformas
tampoco hoy, y dado el contexto de crisis de representación que vivimos en América Latina, tampoco son vehículos adecuados. Entonces, es forzoso en muchos casos tener que recurrir a cuerpos especiales. ¿Qué es lo importante al usar estos cuerpos especiales? Preservar la continuidad legal y lograr que estos cuerpos especiales deliberativos, que podemos llamar convenciones constitucionales o asambleas constitucionales, sean cuerpos constituidos, funcionen dentro de un sistema legal predeterminado, que sean elegidos bajo reglas acordadas previamente por todas las fuerzas políticas y que se limiten a la aprobación de una nueva constitución, que a su vez lo hagan a través de mecanismos pluralistas de elección y mecanismos consensuales de decisión, ¿sí? Pero este es el dilema, digamos, la mayor parte de las democracias del mundo que han cambiado sus constituciones en periodos democráticos no recurren a asambleas constituyentes. La asamblea constituyente es un fenómeno muy propio de América Latina, pero del cual no nos podemos despegar porque los congresos hoy en día están deslegitimados. Parte del problema yo creo que vivió Panamá a fines del año pasado y razón por la cual se tuvo que retirar el proyecto de reforma, no solamente está por el contenido de las reformas que se dieron, sino porque el Congreso, ¿sí?, es hoy en día en Panamá, como en muchos países, una institución altamente deslegitimada. Pero recurrir a estos órganos especiales también genera desafíos y aquí la regulación es muy importante. Tercero, la implementación de mecanismos participativos que complementen los acuerdos entre las élites y tengan un impacto real. Hoy la norma es que cualquier cambio constitucional se va a adoptar con mecanismos de participación, llámese referendos, llámese cabildos abiertos al inicio del proceso, foros de consulta, envío de proyectos y de propuestas de reforma por parte de organismos de la sociedad civil. Pero la cuestión es que la mayor parte de estos mecanismos se utilizan para un efecto de legitimación y de ratificación de decisiones ya adoptadas. ¿Qué ocurre? En contextos donde el vínculo representativo entre los representantes y los representados está deteriorado profundamente o a veces roto, la participación cobra un valor fundamental, ¿sí?, para poder lograr que estas constituciones, estos cambios constitucionales, tengan mayor aceptación y mayor legitimidad. Y para que puedan, en cierta manera, complementar o reforzar este vínculo representativo que está dañado, ¿sí? Esto es algo, por ejemplo, que surge con mucha evidencia en el caso de Chile. Yo celebro que, por ejemplo, en Chile se haya firmado un acuerdo multipartidista, regulando el proceso, llamando a un plebiscito de entrada, estableciendo opciones para la ciudadanía en cuanto a elegir el órgano constituyente, qué tipo va a ser, las reformas electorales que se han hecho, ¿sí? Pero si terminamos en una constitución aprobada por un acuerdo entre élites meramente, un referendo de entrada, un referendo de salida no va a superar la crisis de legitimidad. Es fundamental que exista un proceso de participación real y con impacto dentro de la elaboración de la propia Constitución, porque de otras maneras ese acuerdo no va a ser creíble y es probable que esa nueva Constitución nazca con una seria deficiencia, a pesar de que viene a superar justamente un déficit de legitimidad histórico. Por último, es preciso lograr un balance entre el interés partidario que va a estar presente en todos los cambios constitucionales. Los partidos políticos son instituciones fundamentales de mediación y de agregación de preferencias en cualquier tipo de transformación institucional que tengamos en democracia, y las demandas ciudadanas que se reproducen y se multiplican en contextos de crisis de representación y de inestabilidad política, social y económica. Ahora, este equilibrio implica que no se pueden adoptar reformas solamente al calor de una idea de aplacar críticas, silenciar críticas, sin reflexionar sobre el impacto que estas reformas pueden tener. Y les doy aquí un ejemplo con lo cual termino.
Pero, por ejemplo, hoy en día tenemos dos tendencias relativamente recientes que van en sentido contrario, ¿sí? Y que sin embargo tienen que ver con demandas ciudadanas o tienen que ver con una movilización ciudadana detrás de las reformas. Por ejemplo, muchas de las reformas que se están implementando para hacer más permisiva la reelección presidencial surgen en contextos de crisis que facilitan, digamos, la idea de conservar a un gobierno en ejercicio, de perpetuar un presidente en el poder, sobre todo si el manejo de una crisis económico-política fue relativamente aceptable, pero además en contextos donde estos presidentes son populares. La popularidad presidencial es el mejor pronóstico al final de un periodo de cuál es la capacidad de reelección en el siguiente. Si la reelección inmediata consecutiva no está permitida por la Constitución, esto genera incentivos para la reforma. Acá hay un interés partidario muy claro, pero que se asienta en una supuesta demanda popular en la medida en que estos presidentes argumentan que flexibilizar la reelección sería un paso en pos de la democratización. Ahora, por otro lado, la ciudadanía también aparece demandando cambios en las legislaturas, como por ejemplo que se limite la reelección consecutiva de los legisladores, que se reduzca el tamaño de las legislaturas, ¿sí? Y si combinamos estas reformas, tenemos que pensar que la interacción es bastante desafortunada. La razón por la cual en sistemas presidenciales siempre se restringió, se buscó restringir la reelección consecutiva del Ejecutivo, más no la de los legisladores, es porque de entrada el poder de los presidentes siempre fue mucho mayor que el de los legisladores, que pertenecen a un cuerpo colectivo, ¿sí? Que tienen poco poder de negociación de manera individual, un poco más a través de sus partidos, pero mucho menos que un presidente. Y por esa razón, el diseño tradicional en América Latina fue el de permitir la reelección indefinida de los legisladores, a pesar de lo cual no siempre los legisladores se han reelegido, a pesar de estas reglas, y más bien la tasa de reelección efectiva en América Latina con reglas de reelección consecutiva de legisladores ha sido en promedio baja. Restringir la reelección de los legisladores mientras se amplía la reelección del presidente va a generar mayor asimetría en la relación de poder entre presidente y legislatura. Y por otra parte, reformas tales como reducir el tamaño de los congresos sin considerar el tamaño de la población y las necesidades de representación, también genera una distorsión de la representación que no es saludable para la democracia. Y esto solamente para poner un ejemplo. Otro ejemplo muy importante entre el interés partidario y las demandas ciudadanas es lo relativo a los mecanismos de participación popular en el gobierno cotidiano de las nuevas democracias. Es decir, si incorporamos mecanismos de participación, pero al mismo tiempo que empoderan a la ciudadanía, como es la iniciativa popular o las consultas que se pueden activar por firmas ciudadanas, no debiera al mismo tiempo, por interés partidario, incluirse mecanismos que inducen la participación, pero a través de una necesidad de los órganos de gobierno, sobre todo del Ejecutivo. Bueno, con esto termino y si hay preguntas podemos ir más al detalle de algunos de estos temas y de casos particulares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Negreto, por su excelente conferencia. Sí, hay unas cuantas preguntas ya señaladas. Recordemos a los participantes que en la plataforma hay una sección en la que pueden escribir sus preguntas que serán presentadas al conferencista para su debida respuesta. Empezamos por plantear la que nos hace llegar Ramón Tejada, quien pregunta cómo equilibrar la democratización con temas tales como la educación, la economía y los déficits sociales. Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta?
Sí, decía que el señor Ramón Tejada pregunta cómo equilibrar la democratización con los temas sociales tales como educación, economía y los déficits sociales en general. Eh, bueno, en realidad no, en ese punto, digo, tendríamos que ver exactamente qué es lo que se tiene en mente con la pregunta, pero en la medida en que un cambio constitucional toma en cuenta los déficits sociales existentes, esto no sería contradictorio ni incongruente con un proyecto democratizador, todo lo contrario. Lo que sí, obviamente, es importante, esto ha sido muy repetido por constitucionalistas y teóricos conservadores, la idea de que obviamente la Constitución no puede convertirse en una mera carta de promesas, porque esto también conlleva a que las constituciones, en un afán de recolectar aspiraciones colectivas, terminen a su vez pegándose un tiro en el pie, porque si se incrementan los derechos y las promesas de cambio social, de políticas sociales, de acceso a bienes públicos que el Estado no tiene capacidad de proveer, eso también puede dañar a la Constitución. Lo que no es verdad en esta crítica conservadora es que sea inconsecuente la inclusión de derechos sociales o el acceso a bienes públicos que antes se encontraban restringidos, en el sentido de que generan un parámetro que guía las decisiones de la justicia, que brinda también una orientación para cuestionar y para evaluar la gestión de los legisladores, y que en ese sentido no es, aunque no tenga una implementación efectiva e inmediata y total, si tiene un impacto democratizador en algún sentido. Pero lo que creo que es importante para quienes elaboran las constituciones es que sí es importante, sí es fundamental tener en cuenta que dentro de los déficits sociales que se quiere resolver, es importante no caer en la idea de que todo es posible, sino que hay que establecer un orden de prioridades. Eh, si el acceso al agua en un estado es hoy la necesidad más importante, yo creo que se deberían pensar ya en mecanismos desde la propia Constitución para supervisar cómo los órganos administrativos y la legislatura va a poder hacer efectivo ese derecho, y no solamente remitirlo a acciones judiciales para efectivizar ese derecho cuando se deja en blanco todo lo demás. Y eso probablemente no se pueda hacer con todos los derechos. Entonces, eso es importante, y eso también es algo que no va de la mano con la crítica conservadora de que los derechos sociales o tratar de considerar todos los déficits sociales es algo que no sirve. Yo creo que sí sirve, pero también es importante que se tenga en cuenta la priorización de esto, porque ahí esto puede servir para la democratización y a su vez para no deslegitimar a las cartas constitucionales en el sentido de que se tornen puramente teóricas y no implementables, ¿no? Hay dos preguntas sobre paridad de género que creo que están relacionadas. Una de Juan Diego Alvarado, que pregunta sobre la paridad en la fórmula de representación dentro de los procesos de cambio constitucional. Y Miriam Zelaya pregunta sobre la incorporación de la paridad en los textos de las constituciones. Sí, con respecto a la paridad en procesos constituyentes, esto es algo que que ya es una tendencia desde hace mucho tiempo, que ha cambiado para bien. Yo creo que se ha mejorado el desbalance entre hombres y mujeres, con la desproporción de hombres que siempre caracterizó los procesos constituyentes. Aquí obviamente sabemos todos las viejas fotos de los procesos de la independencia, digamos, con estos señores barbudos, ¿no? Pero esto ha sido hasta el presente una realidad. Esto ha mejorado mucho, y esto podríamos incluso hablar a favor de los cambios constitucionales en América Latina, que en casi todos los casos se ha buscado mejorar la representación de género. No obstante, debo decir que en este sentido el cambio electoral para la próxima convención constitucional que se va a elegir en Chile es
la innovación más revolucionaria, porque aquí sí se estableció una paridad completa de género, ¿sí? Completa, se va a hacer 50 y 50. Esto va a generar una cierta distorsión en la relación de votos y representantes, porque es necesario cubrir este equilibrio, pero con el beneficio de que va a producir esta paridad prácticamente exacta entre hombres y mujeres. Hasta donde yo sé, y aquí les digo que igual no hay estudios comparativos, al menos que yo conozca, que tengan un análisis estadístico de las proporciones en todos los procesos, pero yo sí creo que cuando se implemente esto en Chile, sí va a ser el primero, no solo en América Latina, sino en el mundo, que implementa esta paridad. ¿Que es importante? Sin duda. Creo también que también hay mucho que explorar en materia de representación, de ciudadanía, en aspectos no partidarios, cómo se pueden postular los independientes, obviamente de grupos indígenas y demás, pero ciertamente creo que la equidad de género es un cambio bienvenido en cualquier proceso constituyente. En cuanto a que tenga que incluirse en la Constitución, esto ya nos lleva a un debate un poco más filosófico. Yo no soy particularmente partidario de que en un sistema democrático que funciona haya que poner demasiadas cláusulas reiterativas de lo que implica la igualdad, ¿sí? Porque en ese caso, digamos, tenemos que reiterar un montón de igualdades que se deberían respetar, pero que se supone que deberían estar incluidas en la implementación efectiva de principios de igualdad bastante tradicionales. No obstante esto, sí se pueden incluir aspectos relativos a asuntos puntuales, pero aquí no quisiera yo dar una respuesta determinada. Mi postura general es que allí donde exista una justicia y una legislación adecuada para la reglamentación de derechos que tome en cuenta la equidad de género y la justicia de género, no me parece que sea necesario implementar o reproducir, digamos, en la Constitución una serie de principios generales que deberían estar incluidos en muchos otros aspectos, provisiones y reglas generales de una Constitución. Norberto Alba pregunta por la siempre problemática relación entre democracia y populismo, que cómo podría respetarse el sistema democrático sin incurrir en el populismo. A ver, el populismo es un tema obviamente muy amplio, por supuesto, pero también muy en boga y muy importante en nuestros días. A ver, lo importante acá es tener en cuenta, a ver, ¿qué es el populismo? El populismo es una estrategia de movilización electoral y social que toma en cuenta una situación de exclusión, que puede ocurrir por distintas razones: exclusión económica, exclusión cultural, ¿sí? En donde esta movilización se funda en una visión relativamente maniquea, en la cual existen élites que explotan a los grupos excluidos y que hay un líder, un movimiento, un partido que ahora va a dar inclusión en una reformulación de una verdadera soberanía popular a estos grupos. ¿Qué es lo importante cuando surgen estas deficiencias de representación previas, que son las que nutren al populismo? Porque el populismo, como bien se ha dicho, es como una suerte de sombra de la democracia, ¿no? Es decir, algo que persigue a la democracia ante sus errores, ¿sí? Ante las promesas incumplidas de la democracia. Entonces, bueno, ¿qué es lo mejor? Es evitar que esas promesas se incumplan, y que cuando se incumplen, las respuestas surjan por parte del propio sistema de partidos. Si se analiza, por ejemplo, por qué se derivó en procesos al estilo Venezuela 99, por qué ocurrió lo que ocurrió en Ecuador en el 2007-2008,
Bueno, porque los partidos tradicionales no supieron o no pudieron responder y absorber las demandas críticas al sistema representativo y las exclusiones que éste había generado. Entonces, en la medida en que el sistema preexistente o alguno de los actores principales del sistema preexistente tengan la capacidad de procesar esas demandas, esa es la mejor cura, esa es la mejor forma de protegerse frente al populismo, ¿sí? Y también el hecho de que los representantes sean conscientes de algo que yo mencioné, que me parece que es muy importante, que es no pensar que porque hay un acuerdo entre élites, aunque sea pluralista, esto ya nos tenemos que quedar tranquilos, porque si estas élites, si estos representantes no logran convencer a la ciudadanía, esto queda flotando en el aire. Y si queda flotando en el aire, puede explotar en cualquier momento. ¿Qué quiere decir que puede explotar en cualquier momento? Que se va a producir un cambio electoral radical, que puede surgir un nuevo movimiento político y que va a echar, que no participó en el proceso y va a echar por tierra todo lo hecho y va a buscar un recambio que termine finalmente produciendo una regresión democrática. Sobre la base de lo que comentó durante la conferencia de la necesidad de fortalecer al Poder Judicial, la licenciada Mirta Varela pregunta si en ese contexto cuál es el valor del control de constitucionalidad para las democracias y si algún modelo de control difuso o concentrado sería fundamental preferirlo, digamos, para implantarlo. Sí, a ver, no hay, como en todos los aspectos de diseño y de alternativas de diseño, en todos los temas que podamos pensar en una democracia constitucional, no hay una alternativa que sea buena en todos los aspectos. Por eso no, la respuesta tiene que ser matizada porque el diablo está en los detalles, ¿sí? Y por lo tanto no hay una alternativa genérica que funcione. Muchos sistemas en América Latina se están inclinando por mecanismos híbridos, es decir, que buscan el control de tipo difuso al estilo americano, ¿no? A petición de parte, por procesos concretos, por alteraciones de restricciones concretas de derechos, y combinado a veces con algún control centralizado. El control centralizado lo que tiene de ventaja es que permite un mayor activismo judicial en materia política, es decir, la debilidad que hemos tenido en los sistemas al estilo americano, que fueron los primeros que se instauraron en nuestros países, es que aparecen las cuestiones políticas y aparece la idea de que una instancia mayoritariamente jurisdiccional, que no aparece como una instancia que mezcla lo jurisdiccional con lo político, tiene poco atrevimiento a veces de tomar decisiones políticamente sensibles, ¿no? Pero el defecto del control o de la idea del control puramente abstracto es que normalmente termina habilitando a instituciones en la articulación de las demandas. Y a mí me parece que es muy importante en América Latina popularizar las acciones de inconstitucionalidad, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. ¿Sí? Me parece que es muy importante que se amplíe el control de legalidad y de constitucionalidad por parte de los ciudadanos. Y en este sentido creo que un sistema híbrido que permita que tanto por intereses abstractos como por intereses colectivos los ciudadanos puedan defender la constitucionalidad y además también participar en la defensa de su propio. Es una buena combinación entre lo que eran los mecanismos o lo que son los mecanismos tradicionales de amparo y de revisión de constitucionalidad, me parece que es adecuado, con una visión más amplia del control de constitucionalidad que incluya elementos del sistema de control concentrado y de control difuso, pero con un vista a un más amplio acceso ciudadano en el control de la constitucionalidad. Alexenia López pregunta sobre la existencia de algún país que pudiera tomarse como referencia para realizar un proceso de cambio constitucional con altos estándares democráticos.
En América Latina no tenemos modelos perfectos, y si miramos en el pasado reciente, yo diría que el caso que no se puede imitar, porque además estos son procesos históricos únicos, pero digamos, se pueden tomar elementos, pero es el caso de Colombia, ¿sí? Sería lo más adecuado, el modelo, digamos, más deseable. En el pasado existieron otros, en el pasado, remontándonos más hacia atrás, qué sé yo, por ejemplo, la constituyente uruguaya del 17 es un modelo que yo creo se puede mirar históricamente porque fue una constitución fruto de un acuerdo forzado en muchas medidas, pero que llevó a un compromiso estable entre el Partido Colorado, el Partido Blanco, que logró un equilibrio entre expansión de derechos y equilibrio de poderes, en fin. Pero es verdad, no tenemos en América Latina así paradigmas, modelos no. Un ejemplo, que aquí no estoy diciendo nada nuevo, pero quienes estudian o quienes conocen de procesos constituyentes comparados, es casi un lugar común, pues es el proceso constituyente islandés de 2010-2011. Este es el proyecto, el proceso modelo, que lamentablemente distamos mucho en América Latina de poder imitarlo, en parte porque Islandia es un país muy pequeño, es tan pequeño, creo que la provincia de Buenos Aires es más grande que Islandia, no creo, es más grande que Islandia. Entonces se pudieron dar el lujo de tener un proceso de asamblea ciudadana muy original, con una participación popular impulsada a través de mecanismos tecnológicos, en fin. El proceso húngaro perdón, el proceso húngaro, pero el proceso islandés es el modelo, digamos, democrático, si se quiere. Y después, por supuesto, en el pasado tenemos muchos casos, que Sudáfrica ha sido muy mencionado. Sudáfrica es un modelo adecuado en cuanto al pluralismo, en cuanto a la deliberación en la participación popular. Pero sí, básicamente yo podría decir que estos son los casos que uno pudiera mirar, ¿no? Quisiera preguntar concretamente sobre la experiencia reciente de Chile. Hay muchos en el auditorio, creo que la inmensa mayoría que no somos chilenos y que quisiéramos una mirada de primera mano sobre lo que estaba pasando y lo que está pasando en términos de cambio constitucional en Chile. Sí, Chile tiene características muy interesantes el proceso y promete, no sabemos, ahora realmente hemos entrado en un terreno incógnito, en general el mundo ha entrado en un terreno incógnito con la pandemia, pero esto ha afectado por supuesto al proceso chileno. Es un proceso muy original y que promete que si todo surgiera o si todo se desarrollara como uno esperara, pudiera convertirse en ese futuro modelo ejemplar que estamos pensando, que estamos buscando y no tenemos en la región. ¿En qué sentido? Bueno, se logró impulsar, o sea, a ver, es cierto, este proceso se abrió y se activó a partir del estallido social. Esto no fue una concesión gratuita ni del gobierno ni de las élites políticas. Si bien había actores políticos que ya desde siempre habían favorecido el proceso, claramente esto no fue una concesión liberal gratuita, ¿sí? Esto fue fruto del estallido social. Y en ese sentido, bueno, uno puede pensar que hay elementos criticables también, en el sentido de que, digamos que los actores políticos, sobre todo el gobierno, viéndose acorralado, decidió acordar para no perder más control de la situación y por lo menos introducir elementos que no hicieran que quedara completamente marginado en un proceso constituyente que se pensó en algún minuto como inevitable, ¿no? Pero dentro de esas limitaciones, yo creo que el acuerdo, otros académicos y yo lo defendimos, yo lo sigo defendiendo, el acuerdo del 15 de noviembre, en el sentido de que fue un acuerdo prolijo, es un acuerdo, claro, abstracto, porque
se basó en puntos muy centrales, no abundó sobre detalles. Algunos de los puntos que incluyeron pusieron demasiadas restricciones, pero es un proceso que tuvo características de legalidad, o sea, se fundó en una primera etapa en donde se reformó la Constitución vigente para poder hacer viable este proceso. Es decir, que hoy en día el proceso está regulado en la Constitución enmendada a fines del año pasado. Se habilitó un proceso que tiene como características la opción ciudadana inicial acerca de qué cuerpo constituyente va a estar encargado de la Constitución, va a redactar la Constitución, y este puede ser tanto una convención constitucional completamente electa, como una convención mixta que esté compuesta mitad por legisladores en ejercicio y mitad por representantes electos. Se estableció también que si se utilizara la figura de la convención mixta, los representantes legislativos no pueden postularse para nuevos cargos. Se estableció también un plebiscito, un referendo de salida, de ratificación, y un mecanismo que fue muy controvertido, es controvertido, de aprobación de la nueva Constitución por mayorías calificadas, por 2/3 partes. Esto se vio como una imposición o como una salvaguarda de la derecha frente a un estallido social que se presentaba como muy radical en sus demandas y que por lo tanto le generaba una protección, digamos, a la centro-derecha o a la derecha para proteger el statu quo frente a un cambio muy radical, pero que también tiene precedentes en procesos constituyentes de cambio muy aceptables desde el punto de vista normativo, y no los mencioné en su momento porque son menos conocidos para el público en general, pero por ejemplo en Tailandia, la Constitución del 97, que es la constitución más democrática que tuvo Tailandia, se adoptó la Constitución por mayoría calificada. Lo mismo ocurrió en Kenia en el 2010, que fue un parteaguas, si bien que hoy Kenia ha perdido un poco el curso democrático, pero esta Constitución fue un parteaguas y también tuvo un proceso multipartidista, con mayorías calificadas, ¿sí? O sea que esto no es inusual y es también importante. Y bueno, también estuvo el precedente de la Constitución boliviana, donde la mayoría calificada sirvió en su momento para inducir un acuerdo que de otra manera no se hubiera dado, ¿no? Probablemente el resultado de todas maneras hubiera sido afectado por lo que fue la correlación de fuerzas asimétrica entre el gobierno y la oposición, pero de todas maneras fue un elemento que se incluyó. Entonces, hoy en día se hicieron grandes avances después también en cuanto a la definición del sistema electoral. Uno de ellos es el mecanismo de la paridad de género, ¿sí? Uno de ellos es el mecanismo de la paridad de género. Otro es la presentación de listas por candidatos independientes, es decir, candidatos independientes que no solamente se presenten como individuos, sino también como listas, es decir, como agrupaciones. Esto también es un avance. Está todavía sin delinear precisamente la representación indígena que se tiene que establecer. ¿Cuáles son los desafíos y los blancos y los puntos todavía para resolver? Bueno, por un lado, el hecho de que hay una gran incertidumbre ahora con el resultado del referendo de inicio. La expectativa es que se va a ratificar la idea de crear una nueva constitución, pero hay más incertidumbre de la que había antes, fruto de la pandemia y fruto de la desaceleración económica que está sufriendo todo el mundo y que también Chile la está experimentando, y obviamente el proceso constituyente ahora se inserta en este contexto y puede aumentar, por ejemplo, el porcentaje de voto por el no. No creo yo, a como han estado las encuestas, que se bloquee el proceso, no lo creo. Creo que la mayoría a favor del cambio es importante en las encuestas, y también indica que y también en las encuestas se revela que la pandemia propiamente
ha hecho más consciente a mucha gente de la necesidad de una nueva constitución. Entonces, en fin, digamos como que probablemente se exacerbó la polarización, eso sí, y ha aumentado el número de los que sí están decididos ir a votar por el no, y en este sentido hay un poco de incertidumbre, pero yo creo que el proceso se va a activar, eso casi apostaría que esto es un hecho. Creo que también va a salir elegida la convención constitucional, es decir, la convención completamente electa. ¿Qué aspectos todavía están por resolverse? Bueno, delinear detalles todavía del sistema electoral que faltan. Ha habido grandes avances, como les dije. Hay un problema, creo, en materia de representación que va a ser inevitable, y es que se tomó como modelo la Asamblea Legislativa Ordinaria, que hoy en día tiene un tamaño inferior al deseable por el tamaño de la población en Chile, y esto, sumado a la adopción del sistema electoral bajo el cual se elige la legislatura ordinaria, hace que la magnitud del distrito no sea lo suficientemente amplia como para aumentar la representación en todo el pluralismo que se requiere. Así que ahí va a haber un límite en los ajustes que se puedan hacer. Algo que no se ha discutido, o se ha discutido muy poco, es la participación popular dentro del proceso, que para mí es fundamental, porque Chile es el caso donde pudiera perfectamente fracasar en tener un perfecto consenso entre élites, ¿sí? Plural, multipartidista, pero en el contexto de una crisis de representación muy, pero muy, pero muy severa, y que pudiera dañar a la próxima Constitución. Y yo creo que la participación popular en el proceso, bien diseñada, no va a resolver por completo ese problema, pero puede ayudar a minimizar el riesgo de deslegitimación del resultado de esos acuerdos. Por último, bueno, hay muchos más problemas, pero por último, digamos, puedo mencionar que aquí en Chile se debatió mucho, hay mucho miedo con la paralización y el bloqueo en la constituyente fruto de las mayorías calificadas. Yo creo que dada la fragmentación política actual en Chile, primero creo que no va a haber una facción mayoritaria ni una coalición mayoritaria que pueda controlar el proceso. Y yo más bien, por experiencia en estudios comparados, creo que lo que va a ocurrir es va a haber un intercambio de votos, ¿sí? En lo cual la Constitución se va a expandir notablemente en muchos aspectos, donde te doy esto para que me des esto, ¿sí? Y esto va a forjar los acuerdos. No quiere decir que no vayan a surgir puntos polarizantes y bloqueos, es probable, y aquí un agujero negro en el diseño de este proceso es qué ocurre con aquellos aspectos en donde no se llegue a un acuerdo y sí o sí tienen que entrar en la Constitución. No hay mecanismos establecidos, es decir, una posibilidad es que se envíen a referendo junto con la aprobación, otra es que se establezcan procesos sucesivos de votación disminuyendo las mayorías, pero esto no es tan claro, ¿no? Pero a mí me parece que el mayor desafío, yo creo que sí, el sistema chileno, la élite chilena tiene ciertas virtudes en estos aspectos, quizás para el ciudadano chileno promedio demasiadas virtudes en materia de acuerdos entre élites, pero que son beneficiosos y son importantes, pero que necesitan acompañarse de una restauración, no diría, pero sí de un intento de bajar el proceso a la ciudadanía, de convencer, de persuadir de que estos son cambios importantes, de que la nueva constitución va a servir y que esto no se queda en un acuerdo tras bambalinas, ¿no? Es decir, que digamos que el peligro de Venezuela, de Chile, es irónicamente el contrario del de Venezuela, o el modelo bolivariano. El modelo bolivariano es un modelo participacionista que busca legitimar democráticamente una constitución, ocultando el carácter autoritario y excluyente que tiene desde el punto de vista político en materia de representantes. El peligro en Chile es el peligro contrario, es tener una constitución perfectamente acordada, plural, incluyente a nivel de representantes, pero con poca credibilidad
en las bases sociales, ¿sí? Creo que aún así sería mejor proceso que el bolivariano, pero con serios riesgos hacia el futuro. Justamente el tema de las constituyentes en Panamá es recurrente en el debate público, y el compañero Rubén Córdoba hace la pregunta de si efectivamente las constituyentes absolutas, sin límites ningunos, no son la mejor opción. ¿Cómo desterrar esa idea de las asambleas constituyentes del imaginario político en América Latina? Bueno, acá yo esto lo he trabajado muchas veces en los años recientes, es decir, no se puede desterrar, no solamente no se puede desterrar, creo que eh, es inevitable recurrir a asambleas especiales cuando el Congreso está bajo severo cuestionamiento. Yo insisto, creo que el caso de Panamá, por lo menos en mi mente y sin haber estado presente con el proceso del año pasado, yo creo que entregar una reforma de gran magnitud, donde se supone que se va a resolver el déficit democrático a como lo visualizan los ciudadanos, y entregárselo a los legisladores es complicado y es un riesgo muy grande. Esto no quiere decir que porque se lo entregamos a una convención especial esto se va a resolver mágicamente. Este es el imaginario popular que es necesario cambiar. Ahora, me parece que por razones pragmáticas, casi que diría ya ni siquiera normativas, ni teóricas, ni nada, por razones pragmáticas, eh, la idea de recurrir a una convención especial, ¿sí? Que no la llamo asamblea constituyente, la llamo convención constitucional o asamblea o convención especial, me parece que es un poco inevitable en muchos de nuestros países, o en la gran mayoría de nuestros países, eh, sobre todo cuando se pretende presentar un cambio como un cambio profundo en materia de democracia y democratización, ¿sí? Porque no se le puede entregar ese cambio a aquellos que están siendo cuestionados más intensamente por el déficit democrático. Es como una contradicción en sus términos. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos que recurrir a una convención especial o a una asamblea especial, lo importante es regularla para que esta asamblea no tenga o se disminuya la posibilidad de que reclame esta facultad originaria, absoluta, omnipotente, etc. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primero, el mecanismo de convocatoria tiene que estar regulado previamente por la propia Constitución, de modo tal de que se sepa de antemano que este no es un órgano constituyente, en el sentido de que representa el poder originario del pueblo, sino que deriva de la Constitución. Se tiene que regir por el sistema constitucional existente hasta que éste sea reemplazado. En segundo lugar, el proceso de selección tiene que ser pluralista e incluyente. Y esto no solamente pienso en un sistema de representación proporcional lo suficientemente permisivo, sino también que se incluya pluralidad en la representación a través de paridad de género, representación de regiones, representación de grupos de ciudadanos independientes, organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Eh, por último, una regulación en materia de decisión. Yo creo que las mayorías calificadas son importantes, porque si la Constitución no se puede hacer, como en una enmienda incluso puede ocurrir, a través de distintas legislaturas. Si una enmienda yo puedo pensar que se aprueba por una mayoría absoluta en una legislatura, se convoca otra nueva legislatura y se termina de aprobar. Una Constitución se hace de una vez o no se hace. Y en este sentido no tenemos la capacidad de dilatar en el tiempo la aprobación de la Constitución. En la medida en que eso no se puede hacer, no podemos buscar mayorías simples, concurrentes, y es importante, ¿sí?, que se adopten decisiones lo más consensuales posible. Es cierto que este consenso no surge por las reglas, sino que es parte de una creación política preexistente, pero me parece que es un elemento que también contiene la posibilidad de que estas asambleas eh, rompan con los límites constitucionales y tengan los mayores incentivos, digamos, como para operar dentro del sistema
constitucional hasta que se cree la nueva constitución, ¿sí? Y no se incurra en este mito revolucionario de la asamblea como si esto fuera la Revolución Francesa o la Revolución Americana o cualquiera, ¿no? Ferdinando Castillo pregunta la explicación que pudiera tener, por lo menos una intuición de su parte, doctor, sobre el por qué Chile y Panamá han mantenido durante tantos años constituciones originadas en su pasado autoritario. Bueno, a ver, la respuesta, en el caso de Chile, la respuesta más sencilla, más obvia además, es que el poder militar tuvo durante mucho tiempo, prácticamente hasta el año 2005, 2004, 2005, un poder de veto muy importante. Y los partidos que canalizaban las preferencias, la continuidad del legado autoritario del pinochetismo, como principalmente era la UDI, pero también en parte Renovación Nacional, hasta más moderado, pero en parte también, pues ese poder de bloqueo hacía que cualquier intento de cambiar la Constitución, o sea, ni siquiera se podía discutir, o sea, no era ni siquiera o sea, obviamente hubo en el año 1989, 90, ideas, propuestas, pero estas nunca volaron en lo absoluto, porque esto tenía el poder de veto en su momento de la dictadura y luego de los representantes del legado del pinochetismo. Entonces, esa es la principal razón. ¿Qué pasa? Al momento en que este veto se debilita, ¿sí? Mueren muchos de los representantes de la dictadura, el propio Pinochet desaparece, Renovación Nacional se democratiza, UDI se democratiza, empiezan a ver que además pueden ser competitivos en democracia, no solo como partidos de bloqueo, sino también como partidos de gobierno a partir del 2010, ¿sí? Entonces ahí también cambia la perspectiva, pero a ese punto lo que había ocurrido en Chile era que ya la Constitución del 80, reformada en el 89 y luego reformada sucesivamente y con la reforma más profunda del 2005, había sido adaptada en muchos aspectos al nuevo régimen democrático. Ahora, ¿qué pasa aquí? Las constituciones, como muchos de ustedes lo saben, no son el texto de papel que está ahí, ¿sí? Las constituciones generan interpretaciones judiciales, prácticas políticas, que acompañan lo que fue la lógica y el espíritu de esa constitución, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el cuestionamiento a la constitución de Pinochet, por más que muchos de los legados autoritarios fueron removidos, no todos, pero gran parte, incluso el último fue el cambio del sistema binominal en el 2016, queda todo un cuerpo de jurisprudencia, de legislación, de decretos, de resoluciones administrativas, de todo lo que fue el modelo económico social que rige en Chile, que se hizo al calor del espíritu de esta Constitución. Y que eso, para cambiarlo, es preciso repensar los principios y las motivaciones de la Constitución. Y ahí sí, yo creo que ese es el argumento por el cual, a partir del estallido, ¿sí?, hubo un convencimiento incluso ciudadano más profundo del que había, que ya era bastante amplio, acerca de que es necesario tener una nueva constitución. En el caso de Panamá, yo creo que la respuesta es que ustedes han tenido como derivación de la dictadura un partido que se transformó en un sucesor, digamos, de la dictadura, pero con una capacidad de competencia democrática mucho más fuerte que la que tuvieron los sucesores del régimen autoritario en Chile. Es decir, no solamente como partido de oposición, sino como partido de gobierno. Entonces, ahí a mí se me ocurre, probablemente algún especialista en política panameña tendrá otra respuesta, pero a mí se me ocurre que la permanencia de partidos ya de gobierno que provienen del periodo autoritario anterior explica mucho el porqué del mantenimiento de la vieja Constitución, ¿no? Una última pregunta, doctor, sobre un tema que ha tocado, que son las relaciones ejecutivo-legislativo.
Sí. No, perdón, me olvidé decir algo más, y que hay una diferencia en el caso de la Constitución panameña del 72 y la de Chile del 80, y es que, así como la dictadura de Pinochet tiene con justicia el mote de una dictadura reaccionaria, la dictadura de Torrijos es más híbrida, ¿sí? Porque fue una dictadura más nacionalista, tuvo aspectos populares, todo el tema del Canal de Panamá, o sea, digamos, no tiene no tiene el mismo legado político que tuvo la dictadura de Pinochet. Entonces, en ese sentido, yo creo que también en Panamá la Constitución del 72 ha tenido menos cuestionamiento desde el punto de vista de dónde provino, que en el caso de Chile, que sí se suponía que era de un régimen profundamente antidemocrático y reaccionario, ¿no? Perdón, nada más era eso como complemento de lo que... Sí, yo me atrinchero en el rol de moderación y no Pues entro... seguramente tenés varios comentarios al respecto, me imagino, claro. Sí, pero sí querría tocar otro tema que abordó el doctor sobre las relaciones ejecutivo-legislativo, y particularmente por lo que se señala como, digamos, contraste quizá con el pensamiento del doctor Gargarella, en el sentido de que efectivamente los ejecutivos han cambiado a lo largo de los años, y que usted ha notado la implantación de nuevos controles y de nuevas facultades para los ejecutivos. Ese tipo de descripción podría dar lugar en algunos casos a ejecutivos con muchas dificultades de operar. Por una parte, porque mayores controles significan mayor duración en los procesos de toma de decisión para legitimar las decisiones y mantenerse dentro del marco de la legalidad. Pero por la otra, que ya se ha visto que mientras más facultades se tienen, también es más difícil de cumplirlas todas a satisfacción. No sé cuál es si puede darnos un pantallazo sobre su visión esa sobre el cambio de los ejecutivos en torno a esos puntos. Sí, a ver, hay un desequilibrio histórico indudable en materia de la relación fáctica, política, real, de poderes entre el Ejecutivo y las demás instituciones de gobierno en nuestras democracias. Y el propio hecho histórico, las primeras instituciones que se desarrollaron fueron las instituciones del Ejecutivo. Las legislaturas eran cuerpos mucho más precarios, y ni que hablar el judicial. Es decir, el judicial recién se desarrolla hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en estados extensos federales como Argentina, Brasil. El Poder Judicial estaba ausente, por ejemplo, en porciones importantísimas del territorio. O sea, aquí hay un desequilibrio histórico que no se visualiza por leer las constituciones, ¿sí? Indudablemente el poder de negociación, de presión que tienen los ejecutivos es muy alto. Insisto con este tema de la reelección, incluso para nuestros constituyentes clásicos del siglo XIX y comienzo del siglo XX, como Alberdi, Rabasa, Alberdi en Argentina, Rabasa después en México. Es decir, ¿por qué era la proscripción de la reelección inmediata? Porque uno pensaría, uy, qué curioso, o sea, quisieron limitar al Ejecutivo. No, no era la idea de limitar al Ejecutivo, porque en todos los otros aspectos la idea era fortalecer al Ejecutivo, era el órgano central de gobierno. Y la idea de la restricción a la reelección, la verdad es que venía más por el lado de permitir la circulación de leads, no tanto por decir vamos a ponerle una limitación al Ejecutivo. Entonces, evidentemente, hay un legado histórico de desequilibrio muy importante, que esto no se captura en las constituciones, pero yo sí creo que a partir del nuevo proceso de democratización, los ejecutivos han perdido facultades tradicionales. Una que es innegable es la facultad de gobierno en materias de nombramiento. En estados anteriormente centralizados, donde los ejecutivos nombraban a veces alcaldes o gobernadores o regidores a nivel subnacional, como en Colombia, como en Bolivia, como en Paraguay mismo. Es decir, perdieron esas facultades, y eso es perder una facultad muy, muy, muy importante. No que dejen de tener influencia, porque la siguen teniendo, pero han perdido
facultades muy importantes. Han perdido, por ejemplo, la facultad de influenciar los nombramientos en las Cortes Constitucionales o Corte Suprema. Hoy hay muchos países que exigen mayorías calificadas que le dan supervisión a la oposición en estos nombramientos. Estos son pérdidas indudables de limitación de poder. En materia de estados de excepción, que hoy volvemos a discutir a partir de la pandemia, no se visualiza un cambio tan radical, pero también han perdido facultades en muchos casos los ejecutivos, fruto de las violaciones a los derechos humanos que hubo en el pasado. Entonces, por ese lado se visualiza también por los mayores controles que se le han otorgado a las legislaturas para supervisar políticamente a los gabinetes, para nombramientos, demás. Lo que ocurre es que esto no es, insisto, no ha sido unilineal, tampoco se puede pensar en un sistema presidencial que pasáramos del hiperpresidencialismo a un congresionalismo, porque eso también sería inadecuado y desequilibrante, ¿no? Pero lo cierto es que que fruto de esta limitación, y quizás en relación con esta limitación, los ejecutivos han obtenido cada vez mayor poder de legislación. Y esta es como su válvula de escape. Entonces, ¿cuál sería mi postura con respecto a esto? Bueno, ya lo he dicho en algunos trabajos, es decir, yo creo que aquí lo que tenemos es un ejecutivo bifronte, un ejecutivo que está mucho más atado de manos en algunos aspectos de gobierno, que a veces son consecuentes y a veces no tanto, ¿no? Por ejemplo, creo que las limitaciones que se han impuesto a los ejecutivos en materia de censuras parlamentarias y demás no han funcionado mucho. En materia de nombramientos me parece que es el área donde más las limitaciones han funcionado, pero por el otro lado tiene una capacidad de influencia en materia de legislación cada vez más importante. Entonces, yo creo que son ejecutivos bifrontes, son ejecutivos que se han atrincherado en ciertas prerrogativas y que hoy tenemos que tener cuidado en cómo se van a equilibrar, porque, insisto, hay toda una serie de demandas ciudadanas críticas a las legislaturas que pudieran debilitar también aún más a las legislaturas y volver a restaurar una simetría mayor otra vez a favor de los ejecutivos, que son las limitaciones en cuanto a establecer restricciones al tamaño, a las reelecciones, es decir, hay como una mayor preocupación ciudadana que de pronto los políticos atienden para aplacar las críticas, que hay que reflexionar cómo se combinan con esta distribución de poder que es históricamente asimétrica. Bueno, muchas gracias, doctor. Se ha concluido el tiempo que habíamos previsto para la actividad de hoy. Pero aún así quisiera darle una última vez la palabra si quiere cerrar alguna idea o dejarnos un último mensaje. Bueno, esa es la parte más difícil, siempre terminar con un último mensaje. Yo creo que, estamos en un contexto político, institucional, social y económico muy particular hoy en día en América Latina, porque estamos viviendo las secuelas de lo que fue, estamos teniendo un aprendizaje con lo que fue nuestras expectativas iniciales al inicio de los procesos de transición a la democracia en los años 80 y hasta los 90, que era esta idea de que lo que necesitábamos eran constituciones, necesitábamos restaurar obviamente el Poder Judicial, necesitábamos élites más responsables, necesitábamos tener elecciones, sobre todo, que era lo que faltaba en sistemas dictatoriales, ¿sí? O mayormente faltaba porque hubo dictaduras que tenían elecciones, aunque esas elecciones eran básicamente elecciones fraudulentas o fársicas. Pero lo que hoy estamos viendo es que el desafío ya no es establecer elecciones, instituciones representativas, sino que estas democracias puedan producir cambios en materia de acceso a bienes públicos, seguridad, salud, vivienda, disminución de la desigualdad, en donde hemos fracasado rotundamente y donde las constituciones han tenido un efecto muy limitado, porque esto aquí interviene
las estructuras deficientes de nuestros estados, las debilidades de la administración, del sistema económico, ¿sí? Y aquí yo creo que el punto más delicado es los cambios constitucionales que se van a demandar a partir de esta deficiencia que observamos, de mayor desigualdad, de estados deficientes, tienen que, por un lado, procurar que ciertas cosas cambien sin prometer que todo cambie, porque las constituciones no pueden mágicamente cambiar este estado, y donde se tiene que lograr este equilibrio al cual yo me refería, ¿no? Que es entre representantes, élites representantes, representativas y ciudadanos en un contexto de crisis, responsabilidad en los cambios, no simplemente atender a cualquier demanda supuestamente popular para aplacar las críticas, sino reflexionar y pensar en qué es lo que se puede lograr dentro de lo poco que tenemos para, si no convertirnos en una democracia modelo, al menos no perder lo que se luchó tantas décadas por lograr. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos los miembros del auditorio. Creo que hemos escuchado una excelente conferencia y unas brillantes respuestas en la fase de preguntas y respuestas. A todos recordarles que el programa de conferencia sigue todos los viernes de aquí hasta diciembre, y hasta la pronta, hasta la vista. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a todos.